Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Si Loquillo supiera, claro. Saludos. Cuando rompen las olas, nacen nuevas historias. Cada ola trae su contenido distinto, pero todas llegan a la orilla. Bienvenidos a El Rompeolas. Una vida de hogar. Un rompeolas, como siempre le comento, que llega a lo largo y ancho del archipiélago canario gracias a la colaboración y la ayuda de muchísimas emisoras que, pues, en fin, que apuestan por este modelo y por este programa. Así que muchísimas gracias a todas las emisoras y a todos sus oyentes. Ese saludo desde aquí, como siempre, del equipo del Rompeolas. Así que vamos a comenzar por la sala de máquina, porque si la sala de máquina, pues no hay manera. Así que ahí al mando está Miguel González, luego está María Rodríguez, Asisa Portugués, y que les está hablando J.R. Díaz. Bueno, y vamos a hablar del contenido, del sumario del programa de hoy. En esta horita de radio vamos a comenzar hablando con Jalil Sadaka. Él pertenece a la comunidad palestina de Madrid. Vamos a hablar con él de la última hora, de todo lo que está pasando en torno a Palestina. Y me gusta muchísimo hablar con él porque de alguna manera siempre estamos recibiendo información que nos han dado o que nos dan las corrientes, digamos, habituales. Pero la parte palestina es interesante saber qué se cuece en ese lado, ¿no? Y para eso tendremos a Jalil Sadaka. Luego vendrá Gerardo Rodríguez para hablar de ese inicio de curso. Estamos prácticamente a finales de septiembre, pero bueno, todavía está casi que empezando. Y hay muchos temas interesantes para tocar con Gerardo, que él pertenece al sindicato STEC. Todo eso aquí con el Rompeolas, por supuesto, y hasta que se me olvidaba, que vamos a hablar también de un tema muy importante, de ese minuto y pico de reflexión nada más, en este caso del filósofo José Antonio Marina, que habla de las opiniones. A mí me parece eso muy interesante, no se lo pierdan, ¿eh? Dice, ¿son válidas todas las opiniones? Vamos a escucharlo a ver. Todo eso aquí, naturalmente, en el Rompeolas. Quisiera presentaros. Bueno, nada, vamos a comenzar. Nuestro siguiente invitado ha escrito en Facebook que a todos los que han alzado la voz por Palestina, que no paren. Ustedes son lo que queda de la conciencia de este mundo. Les hablo desde cada rincón del planeta que ha comenzado a despertar. No se detengan, no desfallezcan, no retrocedan. A quienes salieron a manifestarse, a quienes levantaron la bandera de Palestina y gritaron libertad, a quienes escribieron, hablaron, protestaron, enfrentaron, resistieron por verdad, ustedes no son meros simpatizantes, son compañeros de esta lucha. Eso dice Jalil Sadaka. Buenos días, Jalil. Hola, buenos días. Muchas gracias por empezar por este comentario, porque eso es lo que quería resaltar un poco, el agradecimiento que tenemos los palestinos después de tanta ignorancia de nuestra causa, que actualmente nos sentimos un tanto complacidos por el movimiento social y de protesta a nivel mundial y sobre todo a nivel de España. Por eso quería agradecer a todo el mundo en Canarias
y en todo el territorio nacional de España, por este movimiento que se ha formado y que está empujando para poner fin al genocidio. Jalil, en uno de tus WhatsApp que yo había recibido, recuerdo no el último, sino el penúltimo, creo que fue, hablabas precisamente después del tema de la Vuelta Ciclista, ¿no? De todo lo que había pasado, de cómo había reaccionado la gente, cómo aquella marea humana se había movido dentro del mundo que había, que si deporte no tenía que ver, que si todo era política o no, en fin, todo eso, ¿no? Y tú me destacaste una cosa, y me decías que por primera vez, o de las pocas veces que tú quedabas por ello de que la gente no reaccionaba, que estamos viendo lo que estamos viendo todos los días en el telediario, y nos estamos como acostumbrando, normalizando ese disparate, ese genocidio, y como que no reaccionábamos. Y de repente algo ocurrió, que algo parece que cambió. Sí, la verdad que sí, la verdad que esto es, digamos, indicativo, y por eso empecé dando las gracias, precisamente porque la gente empieza a reaccionar, y reaccionar de una forma además espontánea, sin que nadie les embuje, sin que ellos se han dado cuenta. Yo es que me impresionó tanto ver a jóvenes, niños, mujeres con sus hijos en el sector de la educación, en todos los sectores de sanidad, que estuve también el otro día ahí en una concentración ante el Ministerio de Sanidad, que están embujando en este sentido. Y esto es un poco en un palestino que lleva una causa ya casi un siglo y que siempre ha sido un tanto ignorada por el relato sionista, de que es un complicado, de que es un tema difícil de entender y tal, y que estaban un poco al margen. Y eso a los palestinos por fin nos hace hecho sentir, por lo menos, que ha merecido, no sé si ha merecido la pena tanta sangre, pero y la sangre sigue corriendo, y que esto empuja para que paremos este río de sangre en Palestina. Yo creo que la gente no le hace falta tampoco saber demasiado. La gente ve una injusticia, ¿no? Ve una injusticia, y por eso yo creo que ha saltado a la calle, ¿no? O sea, sí. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí, de verdad que sí. Lo que pasa es que la propaganda sionista, la propaganda durante muchos años, la Hasbara que llaman ellos, ha utilizado los intereses económicos, han utilizado financiar intereses bastardos de muchas sociedades bajo nombres distintos de economía, de tecnología, de muchas cosas, para acallar la voz de la conciencia y adormecer toda esa conciencia y toda esa población, para dejarles un poco al margen mientras ellos estaban haciendo lo que están haciendo. Porque es que hay que decir que el genocidio no empezó el 7 de octubre del 23, sino empezó ya en el 48. Ya lo he dicho en anteriores encuentros contigo, a la que agradezco también que la oportunidad que me brindas de vez en cuando para explicar un poco lo que sentimos, y esto un poco nos sentimos complacidos de este hecho. Por eso la gente estaba un poco adormecida, está un poquito, bueno, que es una causa de toda la vida, es una causa tal, y de repente pues a todo el mundo se ha dado cuenta viendo las imágenes de un genocidio, que aquí no hay que moverse, y hay que presionar a los gobiernos, hay que presionar a los que mandan para que se muevan y pongan fin a este genocidio. Lo que se está moviendo el gobierno, los gobiernos en sí se mueven porque se tenían que haber digamos, había que moverse mucho antes, ¿no? Son los pueblos, la gente, los que están obligando de alguna manera a los gobiernos a cambiar a cambiar de movimiento. ¿Y cómo ves tú también los diferentes movimientos en torno a Palestina ahora con el reconocimiento desde la ONU y toda la historia? Bueno, la verdad que los gobiernos no se mueven más que por intereses electorales, y se mueven solo por intereses digamos, de los propios esfuerzos de equilibrio políticos dentro de una sociedad. Pero también hay otros gobiernos que siempre han destacado, entre ellos pues el gobierno español, que se ha destacado un poco en relación con otros países.
Por ejemplo, en Alemania hay muchas concentraciones y, sin embargo, seguimos viendo al gobierno alemán reprimiendo a las masas populares que se mueven para parar este genocidio. Y, evidentemente, esos movimientos se pretenden un poco acallar ese movimiento popular y controlar ese movimiento popular de alguna manera. Se habla ahora de reconocimiento del Estado palestino y esto aquí quería hacer un poco una reflexión en relación al reconocimiento del Estado palestino de parte de un país, de un grupo de países occidentales. Lo primero que me pregunto, que me hago la pregunta, ¿por qué ahora? Precisamente 2 años después de un genocidio declarado, reconocido por todos, contra una parte más combativa del pueblo palestino, a la que representa la resistencia y el proyecto del Gran Israel, que ha estado declarado incluso por las propias autoridades israelíes. Se toma esa medida, a mi modo de ver, sin las consecuencias prácticas sobre el terreno, para calmar a la opinión pública de la mayoría de estos países, y porque esto precisamente no va a cambiar mucho las cuestiones que estamos solicitando, y lo primero que estamos solicitando es parar ese genocidio, porque ese reconocimiento en realidad simplemente es una parte política, pero ese reconocimiento debe ser trasladado a la parte jurídica, porque cuando uno reconoce a un Estado, debe defender a ese Estado, y defender a ese Estado requiere castigar al que ataca a ese Estado. Y ahí, pues, por lo menos la medida que ha tomado el gobierno de España hoy en su Consejo de Ministros de un embargo, pero también siempre se queda la letra pequeña. Y ahí tenemos que seguir, siempre tenemos que seguir presionando, porque el movimiento, o digamos, esas resoluciones siempre quedan en simbolismo, y ese simbolismo no produce ese deseo que queremos de parar el genocidio y parar de matar, y parar esa masacre. Sí. ¿Tú crees que queda ahí? O sea, como una declaración, pero que no va más allá, digamos que a la hora de... Si no se implementa, Javier, si no se implementa con medidas concretas y que se deja al gusto, digamos, en España se va a dejar al gusto, digamos, el Parlamento. Luego ya sabemos cómo el equilibrio del Parlamento. El equilibrio del Parlamento, pues hay un partido de derecha que todavía no quieren ver lo que está pasando en Palestina y están mirando para otro lado, intentando justificar de alguna manera con unas insinuaciones de terrorismo. Hablar de terrorismo contra un pueblo ocupado, contra un pueblo subjugado, contra un pueblo que vive desde 1948 en los campos de la diáspora en todas partes, eso es absurdo. Es absurdo, porque la causa palestina o los genocidios palestinos, y vuelvo a insistir, no empezó el 7 de octubre con la operación, aunque es una operación que dicen terrorismo. ¿Cómo puede llamar terrorismo a una población de 2 millones de habitantes encerrada en 360 kilómetros cuadrados donde no entra ni el aire, y decirles que si se mueven que es un acto terrorista? Eso es absurdo. Es absurdo, porque Israel ha encerrado a Gaza en un espacio reducido de territorio y le ha dicho que se calle y que se mueran de hambre, porque calculaban incluso las calorías que entran en ese territorio, y ese pueblo tiene derecho a resistir. Y ahí vuelvo a decir que lo primero que hacer es justicia de la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, desde la resolución ONU 181 del 1947, que repartió el territorio con la condición de que haya 2 estados en Palestina, un estado que de judío que nosotros le hemos rechazado porque eran minoría en ese tiempo, y hasta la resolución de lo último, que ha tomado 6 resoluciones que se toman para parar ese genocidio, y Estados Unidos utiliza el veto para parar esto. O sea, digamos
que tenemos a un Estado sionista que está acabando con un pueblo y a una gran potencia occidental que impide cualquier tipo de medidas concretas para parar este genocidio. Por eso los países europeos que están hablando de democracia, están hablando de derechos humanos, están hablando de apoyar al pueblo de Ucrania, y sin embargo cuando se trata de Palestina, pues cogen el hombro o miran para otro lado o intentan de alguna manera justificar de que esto es terrorismo y este tipo de cosas. Esto es lo que nos potencia. Claro. Jalil, ¿cómo está la situación, por ejemplo, en Gaza? Bueno, ya vemos cómo está en Gaza, pero la parte de Gaza, la parte de Cisjordania, ¿por qué no nos comentas un poco? Porque una parte, la parte de Hamas, que está en la parte de Gaza, y la otra parte es de Fatah, ¿no? ¿Cómo es la relación ahí exactamente? La parte en Palestina, nos metieron en un buen embrollo con la promesa de una solución pacífica con los acuerdos de Oslo. Con los acuerdos de Oslo llevan 25 años negociando y últimamente Israel y las autoridades de Israel han declarado claramente que nunca va a haber un Estado palestino, nunca va a haber una autoridad palestina independiente, ni siquiera en el territorio que no llega al 22% del territorio que queda. Ni siquiera esto. Y lo han declarado y lo han dicho, y sin embargo, pues en la parte de Palestina que seguía resistiendo a estos acuerdos que ya están totalmente superadas, que es Gaza, donde la población de Palestina se ha organizado en una resistencia activa, y sin embargo en Cisjordania también hay una resistencia, pero que la autoridad palestina sigue apostando por una resolución que nunca llega. Entonces, el pueblo de Gaza o la población de Gaza que resiste a ese genocidio, pues Israel tiene que acabar con ella para acabar imponiendo su solución. Su solución es controlar todo el territorio sin siquiera tener los palestinos el derecho a tener su propio Estado según las resoluciones de las Naciones Unidas, que Israel nunca ha reconocido. Y por eso quieren acabar con la resistencia del pueblo palestino que queda en Cisjordania bajo control, digamos, efectivo de las tropas israelíes, y que la Autoridad Nacional Palestina no es simple más que estructura vacía, que no tiene más que capacidad, no tiene ninguna capacidad, ninguna decisión, y que utiliza todo su digamos arsenal humano para intentar convencer a Israel de que nosotros somos buena gente, queremos negociar con Israel, queremos llegar a acuerdos. Israel está declarando claramente de que ellos no va a haber Estado palestino en ningún momento, y están esperando el momento para acabar incluso con esa propia autoridad, porque Israel ahora está hablando del gran Israel, ya no solo de toda Palestina, sino la que va del Éufrates hasta el Nilo. Ellos, eso es su plan original, y en esto no se renuncian a este plan, porque ellos tienen la fuerza militar, tienen el apoyo económico, tienen el consentimiento de Estados Unidos y el complacimiento, digamos, las resoluciones tímidas de las Naciones Unidas, y que Europa también tiene sus propios intereses que no quiere enfrentar la realidad y está haciendo todo lo posible para alargar un genocidio y alargar un caso del pueblo palestino, claro, indefinidamente. O sea, van a continuar hasta arrasar, digamos, ¿no? Mira, una cosa, Jalil, cuando se dice que Hamas realmente fue montado por Israel, ¿eso es cierto? Eso fue en parte, porque Hamas siempre ha jugado a crear diferencias entre el pueblo palestino, ha crear problemas dentro del seno de la comunidad palestina, del seno del pueblo palestino. Entonces, siempre ha jugado a esto porque es de vida y vencerás. Esta es su situación. Por eso, incluso al principio, pensando que la propia Hamas va a ser un poco contraria a la OLP para que crea que la OLP combata con Hamas y evite que se enfrente al enemigo, verdadero enemigo que está fuera,
que está que es el sionismo. Esta es la propaganda, siempre la estrategia del colonizador, divide y vencerás. Y esto es lo que ha creado, pero jamás es un movimiento de resistencia palestina y sigue siendo un movimiento de resistencia. Además, jamás no está sola. Está el Frente Popular, está Yihad Islámica, están muchos movimientos, está la propia Al-Fatah dividida en relación, porque se está viendo que Israel no cumple ninguna de los acuerdos que incluso firma con la Autoridad Nacional Palestina y que simplemente da de largas para conseguir apoderarse de todo el territorio y con el apoyo que tiene, claro, con todo el apoyo que tiene de la parte de Estados Unidos y de los países europeos que están mirando para otro lado. Yo sé que ya para finalizar, Jalil, que tú, bueno, te referías o hablabas del tema al principio. Dices que, en fin, que estás agradecido a la gente de España, a la gente que ha salido a la calle, ¿no? Un poco lo que comentábamos al principio. De verdad, esto es lo que emociona. Yo creo que es importante ver eso, a la gente. Sí, para nosotros que nos hemos sentido muchas veces la soledad y teníamos que explicar a la gente el boca a boca utilizábamos, porque nosotros no tenemos los medios que tiene el sionismo, que tiene Estado de Israel, que tiene Occidente para divulgar una versión de la cuestión palestina tergiversada, mentiras, utilizando todo tipo de bulos de que eso es terrorismo, hablando de la resistencia como un terrorismo, porque todos los pueblos del mundo tienen derecho a resistir la ocupación y esto es un derecho inalienable reconocido por toda la legislación internacional. Han llegado a llamarnos como terroristas porque estamos resistiendo a una ocupación y esto es absurdo y por eso nosotros vemos cómo los pueblos, y esto emociona la verdad, cuando vimos, por ejemplo, en la última carrera ciclista aquí, de cómo todo el pueblo se ha movido aquí en Madrid y en todas las regiones que pasaba la carrera ciclista para decir que esa causa es causa justa, es causa noble, es causa de todas las personas que comprenden que hay un pueblo que lleva más de 78 años luchando para que el mundo lo reconozca. Y esto emociona a un palestino que siempre hemos utilizado el boca a boca, porque nosotros no teníamos los medios económicos y medios financieros para comprar medios de información tan grandes que diariamente utilizan incluso partidos financiados por el sionismo que están apostando por una causa, digamos, contra el pueblo palestino. Esto nos emociona y nos llena, digamos, de orgullo y de placer de que los pueblos por fin empiezan a ver la injusticia que se ha cometido, ya no es a partir del año 2000, vamos a partir de los últimos acontecimientos, sino a partir del 1948 venimos sufriendo estos genocidios. Ese genocidio no empezó ahora, empezó cuando hay 800.000 palestinos que viven en campos de refugiados desde el 1948 y sin embargo nosotros en el boca a boca no era suficiente de convencer a esta población hasta que empieza el genocidio a aplicarse de forma tajante ya después de la ocupación del 67, y la negarla, aceptar todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Por eso nos emociona un poco ver cómo el pueblo de España, sobre todo, y que se ha movilizado y sigue movilizando en todos los sectores para poner fin a este genocidio. Muy bien. Jalil, gracias por haber estado en el Rompeolas con nosotros. Un abrazo fraterno y hasta siempre. Posición siempre os agradezco que me dejéis esa oportunidad un poco para dirigirme al pueblo de Canarias que también está movilizando y les agradezco muchísimo al pueblo español de que eso nos sentimos complacidos y gracias a ti precisamente por permitirme dirigirme a estos pueblos que se están sufriendo ahora con nosotros lo que estamos sufriendo ya después de
casi más de, oficialmente reconocidos, más de 60.000 personas asesinadas, y sigue el asesinado diariamente, más de 100 personas diariamente, acabando ahí en Gaza y en Cisjordania y en todas partes. Vale. Muchas gracias a ti. Gracias, Jalil. Hasta otra. Chao. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino, un poquito de publi y seguimos. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. ¿Sabías que nuestro quesito, Sí, el de aquí, además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible!, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión. Mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canaria. Nuestra realidad eres tú. Ni un descuido en quemas agrícolas, ni un descuido en chispas de maquinaria, ni un descuido con colillas. Evita ser la causa, ni un descuido. Este es un mensaje de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. Trabajamos para convertir La Palma en una isla de futuro, para impulsar proyectos innovadores, para generar puestos de trabajo, por la igualdad de oportunidades. Trabajamos para transformar La Palma. Fondo de Desarrollo de Canarias y Cabildo de La Palma. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922 211 257. 922 211 257. Para personas inquietas, Capital Radio. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Bueno, exactamente, lo que escuchas también. Bueno, antes le estaba comentando al principio del programa que íbamos a escuchar durante un minuto y algo, una reflexión, como siempre, dentro del sector o de la sección del Mirafondo, ¿no? José Antonio Marina, que es filósofo, va a hablar o nos va a comentar eso de las opiniones, porque si no, todos tenemos el tema de las opiniones, todas las opiniones son válidas. Amigo, vamos a escucharlo a ver qué dice él. Alumnos de posgrado en la universidad, les pregunto lo siguiente. ¿Es verdad
que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas, no vamos a meternos. No, respeto usted mi opinión. ¿La respeto o no la respeto? Depende de cómo sea su opinión. Las opiniones tienen que venir acompañadas, si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Y si es únicamente una especie de excrecencia del corazón, pues mira, pues quédate con ellas, lo que decía el gran Antonio Machado. La verdad, tu verdad, no, la verdad. Yo a mis... Bueno, pues es verdad, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? A veces decimos todas las verdades. Vamos a ver qué opina nuestro siguiente invitado. Gerardo Rodríguez es sindicalista del STEC, ¿no? Y vamos a analizar con él el inicio del curso, que hay un montón de historias para hablarlo, ¿no? Pero eso de las opiniones, Gerardo, buenos días. ¿Tú qué opinas? Hola, muy buenos días, Javier, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, los antiguos, los griegos sobre todo, denominaban a la opinión doxa. Doxa era la opinión particular que puede tener cualquiera sobre cualquier asunto. En cambio, en contraposición a la doxa, que son las opiniones particulares, está la episteme, que es aquella opinión fundamentada, digamos, científicamente. Esa es la episteme. Entonces, entre doxa y episteme hay una diferencia. Opiniones podemos tener tú y yo y cualquiera sobre un tema particular, pero aquella que los científicos, aquella que está fundamentada desde el punto de vista científico, contrastada, esa es la episteme, esa es la ciencia. Por lo tanto, sobre determinadas cuestiones, pongamos por caso las vacunas, vamos a poner por caso un ejemplo práctico. Pongamos lo de Trump de esta mañana, del paracetamol. También, exactamente. Bueno, eso es una opinión carente completamente de fundamento. Ahora, lo que dice la comunidad científica, esa es la episteme. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. Y después está la opinión, la doxa, que quiere imponerse sobre las otras opiniones, aunque sea una opinión particular. Es lo que se llama la ortodoxa, que de ahí viene la palabra ortodoxia. La opinión, digamos, aquella que se quiere imponer sobre el resto de opiniones, aunque carezca del fundamento de la episteme. Es, por ejemplo, pues las opiniones, digamos, que se sustentan sobre una autoridad. Esa es la ortodoxia, ¿no? Entonces, ahí, desde ese punto de vista, yo estoy con la episteme, es decir, con las opiniones fundamentadas científicamente, que tienen contrastadas, objetivas, en donde ya se ha opinado o ha opinado, por ejemplo, los estudiosos y los especialistas de la comunidad científica, sea sobre cuestiones como las vacunas, por poner un ejemplo, o sobre cualquier otro tipo de opinión. Todos los días aprende uno una palabra nueva, algo nuevo. Yo episteme no lo sabía. Resulta que yo he siempre nadado en ella, pero no sabía no sabía de la existencia. Podemos traducirla, digamos, a nuestro vocabulario actual como ciencia. Exacto. Episteme es ciencia, lo que está fundamentado científicamente. Vale. Gerardo, vamos que el tiempo se nos va. Inicio de curso, ¿no? Ha habido, todos los inicios de curso tienen sus cosas, ¿no? Este ha tenido la suya. Sí, efectivamente. Bueno, ha habido varias vicisitudes, vamos a decirlo así, en este inicio de curso, ¿no? ¿Qué destacaría? ¿Qué pasó con el Hierro? Estuviste por allá, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues ahí, por ejemplo, es una de las cuestiones relevantes de este inicio de curso. En las islas no capitalinas, fundamentalmente en el Hierro, La Gomera y Fuerteventura, se han intentado hacer centros integrados de formación profesional. Es decir, la consejería ha trasladado a la opinión pública que se han creado centros integrados de formación profesional. Y no es cierto, no se han creado, no han surgido, sino que han cogido las dependencias de los institutos de enseñanza secundaria, como el Instituto de Enseñanza Secundaria Garoé, en el Hierro, y lo han dividido, y una de las partes la han catalogado como centro integrado de formación profesional, con una dirección,
diferente al instituto, con unos espacios diferentes al instituto, y todo esto sin haberlo abordado con el profesorado implicado, sin habérselo explicado al propio profesorado, sin haber recogido las sugerencias y la participación del profesorado y del resto de la comunidad educativa también, como los padres y los alumnos, ¿no? Por lo tanto, lo que ha pasado es que se ha generado un conflicto dentro del propio centro, ¿no? Ayer aparecieron las imágenes, nosotros las difundimos por la mañana y por la tarde ya estaban las imágenes, por ejemplo, en la televisión, en las televisiones públicas canarias, en donde estaba todo tirado en el patio. ¿Por qué? Porque la consejería ha planificado mal los centros integrados de formación profesional, no ha contado con el profesorado, los ha impuesto y encima les ha dicho dónde tiene que colocarse, y ahí hay una disputa por los espacios entre el nuevo centro. Y había espacio, porque el espacio primero, que era del instituto, digamos. Claro, los espacios del instituto, sobre todo las zonas comunes, han sido objeto ahí de disputa entre el propio instituto, que ahora es un centro diferente, y el Centro Integrado de Formación Profesional. Por ejemplo, el aula de biología y geología, pues prácticamente que no dejaban entrar a las personas que lo estaban utilizando hasta ahora, que eran los profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Caroé. Y después hubo también otras disputas, o digamos, sobre la sala de profesores o sobre zonas comunes como la biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Al final tuvieron que ir los dos viceconsejeros a dar explicaciones que muy bien las tendrían que haber dado antes de que todo esto llegara hasta este punto. Es decir, desde que pensaron que había que poner centros integrados de formación profesional en esos edificios, habría que haberse reunido con el profesorado afectado, haberles explicado qué es lo que iban a hacer, haber recogido las sugerencias y haberlo planificado bien. Como no han hecho nada de esas tres cosas, ahora lo que sobre la marcha, todo ha sido improvisado y sobre la marcha e impuesto. Mira, un oyente pregunta si lo estimas oportuno al del STEC, o sea, a Gerardo, ¿no? ¿Por qué no impidieron que los profesores peninsulares, por qué no impidieron lo de los profesores peninsulares? Movilizaciones, etcétera, como en el año 77. Bueno, yo creo que está preguntando sobre el tema del concurso de estabilización por méritos que se llevó en educación aquí en Canarias, ¿no? Ese concurso de estabilización por méritos significaba que por los méritos tú podías llegar a ser funcionario de carrera sin pruebas de oposiciones. Era la primera vez que se hace. Es decir, alcanzar la condición de funcionario de carrera a través de un concurso de mérito, a fin de bajar la tasa de interinidad, que estaba en el 30% al 8%. Bueno, ahí el problema está en lo siguiente. Nosotros nos opusimos de entrada a esa estabilización. ¿Nosotros te refieres al STEC? Al STEC. Se opuso de entrada. ¿Por qué? Porque no estabilizaba a las personas que estaban en abuso de temporalidad. No estabilizaba al trabajador, en este caso al docente, al profesor o la profesora, que llevaba más de 3 años de contratos temporales, sino que estabilizaba las plazas, las vacantes, y el profesorado tenía que entrar a través de sus méritos y de un concurso de méritos abierto a todo el Estado, que cualquiera, desde cualquier punto del Estado, a través de una aplicación y sin tener que venir a Canarias, podía poner los méritos y alcanzar esa plaza que estaba, digamos, o detentaba algún profesor de aquí de Canarias desde hace a lo mejor 10, 15 o 20 años. Es decir, que el 50% de esas plazas que se ofertaron en el concurso de méritos, más del 50%, el 52% aproximadamente, fueron a personas que no formaban parte de nuestra comunidad, de nuestro territorio, sino de otros. Entonces, eso fue lo que pasó. No estabilizaron las personas, estabilizaron las plazas. Y yo le tengo que decir al docente... Y eso que estás planteando, eso, en fin, es claro, ¿no?, que podía pasar. Sí, por supuesto, y lo advertimos. De hecho, nosotros, mira, durante todo este tiempo que duró el concurso de méritos del año 2022 al 2024, a diciembre de 2024, no solamente convocamos al profesorado y se lo explicamos a través de asambleas, convocamos concentraciones en las dos provincias,
se lo trasladamos a la administración en la mesa sectorial y hemos llevado pronunciamientos al Consejo Escolar de Canarias y nuestros servicios jurídicos incluso recurrieron al Tribunal Supremo, que desestimó nuestro recurso porque las leyes estaban, o sea, en el fondo, no entró en el fondo, sino en la forma, y dijo que en definitiva la normativa española tenía que adaptarse a la europea para que nosotros pudiéramos... ¿Y nos adaptamos nosotros solos o las demás comunidades también? Porque no, que no fue así. Efectivamente, tiene que adaptarse a la normativa europea, al tribunal, a las, sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, todo el Estado, es decir, la normativa del Estado. Y lo que indica el Tribunal Europeo de Justicia es que hay que estabilizar o poner fijas a las personas que están en abuso de temporalidad. Estamos, por lo tanto, intentando que esa normativa europea sea vinculante y esté adaptada aquí a nuestra normativa. Entonces, lo que se hizo con el concurso de méritos para los canarios fue tremendo. Primero, se sacó la mayor cantidad de plazas de cualquier comunidad autónoma a ese concurso. Es decir, Canarias fue la que más ofertó, cerca de 4.000 plazas. Segundo lugar, en el baremo para alcanzar esas plazas, en el baremo de los méritos, había un apartado que decía que se premiaba con 2 puntos y medio a todas aquellas personas que, habiéndose presentado a las oposiciones a partir del año 2012, no hubieran obtenido la plaza y siempre que hubieran aprobado las oposiciones. Es decir, se les daba 2 puntos y medio a los aprobados sin plaza a partir del año 2012. ¿Qué es lo que ocurría, Javier? Que aquí, en Canarias, no hubo oposiciones desde el año 2012 en muchas especialidades. Es decir, que por mucho que tú quisieras, no podías llevar nada en ese apartado porque no se habían convocado oposiciones. No se habían convocado oposiciones en muchas especialidades de FP. No se habían convocado oposiciones en algunas especialidades del cuerpo de maestros. No se habían convocado oposiciones en cuerpos enteros como los conservatorios de música, que llevan 20 años o 25 años sin oposiciones. Por lo tanto, ese apartado del baremo, los canarios iban en blanco, mientras que en otras comunidades que sí que hubo oposiciones y por tanto la posibilidad de presentarse y no obtener la plaza venían con ese apartado cumplimentado, con todos los puntos. Entonces, todo esto nos llevaba nosotros a denunciar sistemáticamente que el concurso de estabilización iba a ser un fracaso en Canarias. Y se lo dijimos a los 2 presidentes del gobierno en reuniones que mantuvimos con ellos durante este tiempo, tanto Ángel Víctor Torres como Fernando Clavijo. Se lo comenté, que nos reunimos con ellos y se lo comentamos. En educación va a ser un fracaso total. Y de hecho, ahí están los resultados. El 52% fue para personas de otras comunidades que ahora llegan aquí, y como llegan aquí, esas plazas las obtienen y eso tiene después su impacto en el profesorado que está en las listas de interinidad, que algunos de ellos siempre han estado trabajando y ahora se encuentran con que no van a trabajar o que han quedado muy desplazados entonces. Bueno, la mayor parte de las personas que estaban en las listas de empleo y que tienen más de 5 años de antigüedad, hemos conseguido, a través, en este caso, de la presión que se ha ejercido en la mesa sectorial y también de cierta receptividad por parte de la Dirección General de Personal, que estén trabajando. Es decir, la mayor parte está trabajando del profesorado más antiguo, pero eso ha tenido su impacto, claro que ha tenido su impacto, que cerca de 2.000 plazas, o más de 2.000 plazas, casi, hayan ido a parar a personas de otras comunidades. Gerardo, cuando tú dices que aquí se ofertaron 4.000 plazas... Casi 4.000. 3.900... ¿Eso de qué va? Porque dice aquí, nosotros ofertamos lo que más ofertamos. Y los demás, ¿eso qué pasa? Parece que estamos en un mercado. Cada uno... ¿Cómo es eso? Sí. ¿Por qué nosotros ponemos tantos y los demás no ponen? Bien, una plaza creada es una plaza que lleva más de 3 años en un centro educativo que está funcionando y que por lo tanto, eso se llama la plantilla de funcionamiento. Normalmente hay menos plazas creadas estructuralmente que personas trabajando, porque normalmente la plantilla de funcionamiento tiene que ver con la matrícula de alumnos que haya, entonces pues puede que haya, por ejemplo, en un centro
¿qué te digo yo?, 3 plazas de filosofía y sin embargo haya 5 docentes, vamos a poner por caso. O sea, las plazas que están creadas son aquellas que ocupan funcionarios, ¿no? Bueno, las que salieron a este concurso de mérito son aquellas plazas creadas antes del 2016, es decir, plazas estructurales, que llevaban más de 3 años y que se sabía que esa plaza iba a continuar ahí y que no tenían, digamos, una persona titular dentro de esas plazas. Bueno, pues eso es lo que decía la convocatoria para todo el Estado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Canarias hizo lo que decía la normativa, pero otras comunidades ocultaron esa plaza, parte de esa plaza. No la sacaron todas. Ahí hubo un fallo garrafal por parte del Ministerio. El Ministerio no las han colado, pero vamos. Totalmente. El Ministerio no vigiló que todas las comunidades sacaran a concurso o pusieran en oferta todas las plazas que tenían creadas antes de 2016. No lo hizo. Y como no lo vigiló, las comunidades ocultaron parte de esas plazas o no las sacaron todas. Sin embargo, aquí en Canarias sí se hizo. Por eso Canarias fue, fíjate tú, ofertó más plazas que Andalucía, que tiene 10 millones de habitantes y tiene, digamos, una extensión similar a la de Cuba, es decir, a países, es decir, y sacó más Canarias, ¿no? Salimos a jugar sin portero. Exactamente. Cumplimos la normativa. Aquí se quiso cumplir la normativa mientras que los demás jugaban de farol. Sí, pero claro, pero, por ejemplo, estás contando eso, pero también contaste que los otros también venían inflados porque ellos tenían un montón de gente que había puntuado en aquella... Efectivamente, en el baremo que viene dentro del decreto 276, que es el decreto donde en educación se plasma el concurso de mérito, el baremo, que tiene varios apartados, uno de ellos es oposiciones aprobadas sin plaza a partir del año 2012. Aprobado sin plaza, se le puntúa 2,5 puntos por cada una de las veces que haya aprobado sin plaza. Como máximo eran dos veces, ¿no? Eran 5 puntos como máximo en ese apartado. En Canarias, muchos de los profesores fueron a ese apartado. En ese apartado no podían tener nada, porque no se habían convocado oposiciones. Era imposible. Entonces, es deber de la administración el convocar oferta pública de empleo, el convocar oposiciones, para que después puedan ir... Pero ¿y eso es legal? Porque como dirían los propios maestros, dirían, pero bueno, y es que yo aquí no tengo opción. Exactamente, no tiene opción. Ahí solamente, ahí va con 0 puntos. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Conservatorio de Música. El Conservatorio de Música de aquí de Canarias, los 2 conservatorios profesionales de música, el de Las Palmas y el de Tenerife, todas las personas que están en esos conservatorios prácticamente eran interinos. Tenían que concursar para obtener la plaza. Y en ese apartado iban en blanco. Iban en blanco porque no se habían convocado oposiciones en los conservatorios. Obviamente llevaban ya un hándicap, llevaban ya una carencia. Era muy difícil, y sin embargo otras personas concursaban a la misma plaza aquí en Canarias y en ese apartado la llevaban entera. Bueno, ahí el tiempo avanza. Mira, sí. Son tantos los temas. Mira, el comienzo del curso, el tema de la temperatura, el tema de la... ¿Cómo está eso? Bueno, hemos tenido un episodio de calor de altas temperaturas y lo que se ha demostrado es que el protocolo no funciona. El protocolo que se implementó sobre las altas temperaturas es un protocolo que no funciona. Aquí hay que decir que ese protocolo no pasó por la Mesa Sectorial de Educación. No se consultó a los sindicatos ni, digamos, los sindicatos participamos en la elaboración de ese protocolo. Si no hubiera salido de otra manera. El protocolo en líneas generales lo que hace es dejar que los centros carguen con la responsabilidad de suspender o no suspender las clases cuando se llega a una determinada temperatura. Los propios centros. Los propios centros. Es decir, que la consejería, en este caso, ha devuelto esa responsabilidad a los centros. Por eso, el otro día en Santa Cruz, por ejemplo, que estaban en la alerta roja, tú veías que había centros que estaban con las clases suspendidas online, estaban con las clases no suspendidas, estaban online, en clases a distancia, el centro cerrado, y sin embargo, 10 metros más allá, o en la misma acera, porque hay institutos que están en la misma acera, estaba otro instituto... Pero eso es como si nos convocan a una situación de alerta y cada uno elige si va a alerta o no va a alerta. Exactamente. ¿No? Aquí hay que, sobre todo, por encima de todo, hay que salvaguardar la salud y la seguridad de la comunidad educativa. Eso es lo fundamental.
Entonces, cuando un protocolo tú ves que desde mi punto de vista fue caótico lo que ocurrió, es decir, en una misma zona hay centros que estén abiertos y otros que no, es que el protocolo no funciona. Y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues no funciona porque se deja esa responsabilidad a los centros educativos que tienen que hacer diferentes gestiones, que están sobrecargados de burocracia y que muchas veces pues tienen diferentes conflictos incluso dentro de los propios centros. Eso tiene que estar centralizado en la administración educativa. Claro. Cuando hay una alerta roja, las clases se suspenden porque hay que salvaguardar la salud de la comunidad educativa, de los docentes, de los alumnos, del personal de administración y servicios, etcétera. Porque si no ocurren desmayos como lo que hubo el otro día, cefaleas, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas que se agravan, o simplemente que no se puede dar la clase porque es tal el calor que hay dentro. Porque muchas veces hay más calor dentro de los propios centros educativos que fuera. La temperatura ambiente que hay fuera es más llevadera que la que hay dentro, porque dentro está el centro construido con materiales que hacen efecto invernadero. Y la propia presencia, ¿no? Y la propia presencia física de las personas dentro de un aula. Tú imagínate 30 alumnos dentro de un aula que los propios cuerpos, exudan y transmiten calor. Entonces, no es real la temperatura que hay dentro con la temperatura que hay fuera. No es la misma, ¿no? Y después también hay que tener presente que los centros canarios no están adaptados a los nuevos tiempos, a estos tiempos de cambio climático, a estos tiempos de temperaturas rigurosas, de temperaturas muy altas, de temperaturas, que... se había hablado mucho de colocar zonas de sombra y toda esta historia, ¿no? Sí, se había hablado, pero no se ha llevado a cabo en la mayor parte de los centros. Ahí tenemos un montón de cosas que hacer en las infraestructuras educativas. Mira, tienes que venir otro día porque esto no... De acuerdo, mira, una cosa, rápido. Hablaste antes de la burocracia. Yo me acuerdo siempre el mismo problema del papeleo. Y a mí me recuerda un poco cuando los políticos hablan de sostenibilidad, porque hablan de sostenibilidad, pero a la hora de la verdad, nada. Entonces, sigue el papeleo, sigue esta historia burocrática. Sí. A ver, una de las cuestiones que más malestar despiertan entre el profesorado fundamentalmente es el tema de la burocracia, ¿no? Porque el profesorado lo que quiere es dar clase, lo que quiere es formar a las personas, lo que quiere es ir y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé lo más limpio posible, ¿no? Y sin embargo se encuentra con una maraña de documentos, de papeles, muchas veces que tiene que hacer por duplicado, que en realidad pues le afecta profundamente y le hace que pierda mucho tiempo, ¿no? Ahora se ha intentado, porque todo esto lleva mucho tiempo, nosotros hemos sugerido múltiples medidas, ¿no? Y se han ido recogiendo y ahora hay como una especie de plataforma que se llama Dorama, que se está intentando implementar ahora y que sustituya a otras plataformas anteriores y que se procura que haya menos duplicidades y que haya menos burocracia. Veremos cómo funciona, porque hasta estas alturas nosotros tenemos que estar vigilantes de la evolución de todo esto, porque esto no es que nos digan, mira, vamos a poner esta plataforma y se acaban se acaban o no, veremos si funciona o no funciona, y en eso yo creo que son los dos. Parece que José Antonio Marina puede ser opinable o no. Exactamente. Está bueno eso. Oye, yo sí quiero que vengas un día para hablar de la Escuela Canaria. Sí. Es importante saber dónde estamos, en fin, toda esta historia yo creo que es vital. Bueno, gracias Gerardo. Gracias a ti. Y nada, seguimos en contacto, otro día estás por aquí. Bueno, encantado, cuando quieras. Bueno, pues nada, nosotros nos separamos en una semana justamente, volvemos dentro de una semana, como siempre, los martes a la 1 de la tarde, porque aquí, en este programa, en el Rompeolas, como siempre les digo, aún se huele el sol. Chao. Capital Radio.